Bien, voy a estar analizando también los robots que están saliendo recientemente y algunos robots del pasado para discutir algunos ventajas, desventajas, fortalezas, debilidades de cada uno de los robots. El primero que quisiera hablar salió recientemente, hace un mes, es este robot humanoide de KAIST. KAIST es una de las universidades más avanzadas e importantes en Corea en cuanto a tecnología, hablamos robótica, ciencias de la vida, semiconductores. Y bueno, ellos están diseñando este humanoide, lo cual es increíble. Como pueden ver aquí, el movimiento es muy, em, muy natural. Tiene los actuadores le permiten y la configuración de los actuadores en el robot le permiten replicar el movimiento humano de una forma muy natural. Por la forma en que se mueve es obvio que ha sido entrenado utilizando datos capturados por sistemas de cámaras de captura de movimiento, que digamos una persona se pone un traje de captura de movimiento y el robot, o digamos a través de algoritmos de aprendizaje por imitación o aprendizaje reforzado, aprende a replicar esos movimientos en el robot. No es fácil principalmente porque tiene que haber un match o hacer un match entre las articulaciones del ser humano y las articulaciones del robot. Y segundo, tener un modelo muy preciso del robot. Y como modelo preciso del robot me refiero a distancia entre ejes, el, distancia y posiciones relativas entre cada uno de em, entre cada uno de los ejes, también los enlaces, em, en otras palabras, las articulaciones o joints y los links o eslabones, em, modelos muy precisos de la inercia de cada uno de estos, de cada uno de los elementos de hardware, de los motores, de los eslabones eh, y digamos, toda la estructura. Este robot no tiene brazos, pero sí tiene un torso y como se dan cuenta acá, le han colocado unas pesas en el torso. Eso le añade una gran inercia a la parte de arriba. Y lo que entiendo yo que intentaron hacer acá es demostrar que aunque el centro de masa está arriba de la cintura, digamos arriba de los pies o está elevado, el robot puede mantener equilibrio. En otras palabras, digamos, si el centro de masa está más abajo mientras esté más abajo, cercano al suelo o a la posición donde se generan los contactos, en este caso los pies, es más o es menos necesario el esfuerzo de control para mantener el equilibrio del robot. Es como los carros eléctricos, que son muy seguros por diseño y es porque las baterías se encuentran casi, bueno, las baterías siempre están montadas en el piso del carro y por lo tanto el carro tiene un centro de masa muy bajo y que está a una altura muy baja y por lo tanto es difícil, digamos, que el carro se voltee en un accidente. Lo mismo con los robots, si el centro de masa está abajo, resulta ser más difícil, ¿no? que el robot tienda a voltearse, pero ellos están demostrando acá, colocándole estos pesos, que el algoritmo es capaz de controlar no solamente con un centro de masa elevado, sino también este tipo de movimientos que son muy naturales. Sigamos viendo. Que algo importante notar es que vean los pies o la planta de los pies es totalmente plana, pero sí tiene esta pequeña inclinación que permite, digamos, una fase de contacto y no estoy seguro cómo se dice en español, pero una fase de contacto y de despegue del pie
más suave. Son elementos importantes, digamos, al diseñar un robot que permiten al final eh, movimientos más naturales y también disminuir el requerimiento de torques en los motores para lograr un movimiento, para lograr caminar en este caso. Este tipo de saltos son realmente impresionantes. Es casi seguro que están utilizando algún tipo de aprendizaje reforzado para lograr este tipo de control. Es muy difícil conseguir este tipo o ejecutar este tipo de trayectorias utilizando controles clásicos, pero es posible. Digamos, Boston Dynamics ha demostrado una serie de tareas, digamos, con el humanoide Atlas y movimientos que son extremadamente complicados utilizando eh, técnicas de control clásico, que yo entiendo, control predictivo. Otro punto muy importante acá es ver el tamaño de los motores. Vean que los motores más grandes están a la altura digamos, en este caso, de la cadera y de las rodillas. Em, digamos, son los motores que deben ejecutar la mayor parte del torque para mantener el robot en equilibrio y también poder ejecutar estas maniobras que requieren, digamos, torques instantáneos bastante altos. Esta es la parte que más me interesó del video, ejecutar este movimiento en este terreno, digamos, hasta para un ser humano es difícil, ¿no? Aquí me están mostrando uno de los puntos más importantes del diseño de robots humanoides. No tienen que estar limitados a el desempeño humano. Digamos, uno como ser humano no puede girar las caderas 180 grados para caminar de reversa como que si estuviera caminando hacia enfrente, pero un robot sí puede hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Y es aquí uno de los debates más importantes en cuanto a robots humanoides. Los robots no tienen que tener las limitaciones necesariamente que tienen los humanos y por lo tanto el debate es si realmente es necesaria la forma humana para desarrollar sí, para automatizar muchos de los procesos que actualmente hacen los humanos. Unos argumentos a favor es que todos estos procesos, digamos, de industriales que se pueden automatizar y que ahora están siendo realizados por seres humanos, son o fueron o están siendo em, digamos, ejecutados en un ambiente que fue diseñado para humanos y por lo tanto un robot con la estructura humana es el más apto para realizarlos. Pero por otro lado, la estructura humana no es la más eficiente. Y este es un ejemplo, ¿no? El poder rotar los ejes de la cadera, digamos, de cada una de las piernas, en la unión entre el pelvis y el fémur, ¿no? Poder rotarla a 180 grados, es una posibilidad que se abre en los robots humanoides. Nos demuestra, ¿no? Un tipo de control muy avanzado. Aquí un detalle bien interesante es que pusieron la pelota sobre una pequeña elevación, ¿no? Le pusieron ahí una pequeña cuña. Y yo asumo que la razón para hacer esto fue que el robot podría golpear la tierra y esa no es primero, es difícil, digamos, que un humano ejecute esa acción de golpear la tierra porque se puede lastimar, ¿no? Es decir, para que el robot aprenda cómo reaccionar o no caerse, en otras palabras, si uno termina golpeando la tierra, eh, es importante que el robot tenga los datos de ese tipo de movimiento, ¿no? Y de saber cómo reaccionar. Em, por un lado es difícil obtener ese tipo de movimientos a través de un sistema de captura de movimiento, pero por otro lado también es difícil modelar ese tipo de contactos utilizando simuladores. Los simuladores regularmente pues simulan el contacto entre el pie y el terreno como si fuera un solo punto. Esa es la forma más común de modelar el contacto, pero el contacto real es una superficie con mucho más, con un área importante. Entonces,
Supongo que esa es la razón. Para simplificar el problema, ellos simplemente pusieron la pelota sobre una cuña de tal forma que el robot siempre patea a una distancia del suelo. Sin embargo, el tipo de movimiento es impresionante. Es decir, ejecutar y mover todos estos actuadores con con esta agilidad realmente demuestra no hacia dónde va, sino en dónde está la tecnología el día de hoy. Están demostrando cómo el robot puede ejecutar fuerzas, puede ejercer fuerza sobre algunos objetos. Y aquí el mismo ejemplo. Esto realmente es difícil porque el robot no solamente necesita caminar, o sea, mantener el balance mientras está caminando, sino también ejecutar o ejercer una fuerza sobre un objeto mientras mantiene el balance y camina. Son, digamos, en el control tradicional, son objetivos de control para los cuales es difícil encontrar soluciones factibles. Digamos que los controladores puedan efectivamente, y valga la redundancia, controlar, pero utilizando este tipo de aprendizaje reforzado y basado en ejemplos de movimiento humano, estas posibilidades se abren. Y ven aquí el tipo de actuadores. Tiene un actuador enorme aquí que lo que hace es mover, ¿no? El, el peroné. Lo mueve hacia enfrente o hacia atrás. Es un actuador grandísimo. Aquí realmente no sé si están controlando el robot de ETF forma 연금 remota para decirle ISA도 hacia dónde caminar y al mismo tiempo mantener el 키움증권 equilibrio. No 엔상으로부터 estoy 최고의 seguro de 좋은 qué 의료 forma 성분을 lo están 추출한 controlando. 린파막스라는 Bueno, este es el video más reciente, que hay un video anterior y el video aquí lo quería eh, mostrar porque yo creo, no estoy seguro, pero creo que este robot realmente está basado en un robot anterior que fue abierto al público por el profesor Dennis Hong. Es un profesor muy famoso en robótica y robots humanoides. Tiene un laboratorio muy conocido. Y ellos diseñaron, bueno, tienen mucha historia, diseñaron robots humanoides, pero diseñaron el robot Artemis. Y por si pueden ver, el, es parecido, no es totalmente igual. Definitivamente no es igual, pero es parecido. Los actuadores en la pelvis son enormes, porque este robot fue diseñado para jugar fútbol y por lo tanto necesita ese, ese, la posibilidad de ese torque bastante elevado y de forma instantánea. Y para eso necesitan actuadores bastante grandes. Em, y sí, bueno, aquí nos muestran cada uno de em, digamos, los actuadores y dónde están los ejes. Vean que hay aquí uno, dos, tres actuadores solamente en esta región em, para mostrarnos, digamos, el tipo de movimiento que se puede ejecutar. Y bueno, en el caso de este robot, pues sí tiene un par de brazos. Pero digamos, al final, em, toda esta estructura está mostrando un diseño para caminar, un diseño de piernas, ¿no? Bueno, aquí nos están demostrando en estas imágenes la, la fabricación, de qué forma fueron fabricados eh, estos actuadores. Y vean el actuador de la rodilla, vean el tamaño del estator, todas las bobinas,
que contiene y dentro de esas bobinas creo que tiene, este debe ser una transmisión planetaria, un engranaje planetario donde hay un engranaje solar, digamos que es el que está aquí alrededor, montado dentro del estator, y los engranajes planetarios que están colocados aquí dentro del engranaje solar. Y bueno, y la salida que está aquí en el centro, no se logra ver, pero básicamente estará conectada al eje y el eje está conectado al rotor, que es que es la armadura exterior. Eh, de esta forma se debe ver por dentro. Y aquí se ve más claro, ¿no? Los engranajes planetarios y, y bueno, no se ve el solar, pero debe estar colocado ahí internamente. Y si logran ver, a mí, sí, o sea, me da la impresión que todo este diseño fue inspirado, digamos, el robot de Kais está inspirado en el robot Artemis. Aquí hay otro actuador que es el que, si no he analizado totalmente aquí los archivos, pero creo que es el que actúa eh, los pies. Está conectado a través de un eslabón aquí al pie y efectúa este movimiento. Este movimiento de tal forma que al caminar se pueda mover de esta forma el pie, ¿no? Que es muy similar al actuador de Keist. En este caso, ese actuador estaría de este lado. Y aquí, bueno, aquí vemos otro, ¿no? Otro actuador. En este caso tiene dos actuadores. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que al caminar no es necesariamente solo este movimiento, sino también el movimiento alrededor digamos, en este caso sería, bueno, asumiendo que es el eje X, ¿no? El pie alrededor del rol del eje X. El movimiento alrededor del eje X y el movimiento alrededor del eje Y, en este caso el pitch del pie, y eso permite mantener la estabilidad del robot humanoide al momento de estar en equilibrio o a moverse hacia los lados. No solo este movimiento a caminar hacia enfrente y hacia atrás, sino también este movimiento para mantener el equilibrio y la estabilidad hacia los lados. Entonces, se necesita estos dos actuadores que le permitan, uno, digamos, jala en esta dirección y el otro jala en esta otra dirección. Entonces permite este movimiento. Y obviamente uno solamente para ejecutar la rotación alrededor del pitch. Entonces aquí estoy demostrando la misma habilidad para caminar, para hacer el moonwalk. Y si se dan cuenta, yo creo que una de las modificaciones más importantes fue que movieron todos los actuadores que están en la cadera. Básicamente estos tres, en lugar de hacer esta configuración, em, lo que han intentado, que digamos que está más cercana a la cadera, por decirlo así, lo han básicamente movido todo en lugar de estar ubicado en la cadera, que está ubicado a lo largo de lo que sería el fémur humano. Entonces está formando aquí están como una serie, ¿no? En línea recta. Me pregunto realmente cuál será la ventaja de hacer esto. Supongo que la masa se distribuye de cierta forma, quizás aquí el centro de gravedad el centro de masa está a un punto más bajo, eh, facilita el control. Y también vean que tiene un, un actuador, digamos que hace función de la cadera y le han colocado estas pesas, ¿no? Que le dan inercia a la cintura. Cuando uno camina, también uno se mueve de esta forma, ¿no? Y esa inercia reduce la necesidad de torque o la necesidad de los humanos de ejercer fuerzas para mover la pierna de digamos, para hacer este movimiento, ¿no? Si uno mueve la cadera, digamos, ese movimiento facilita la reacción de la pierna para moverse hacia enfrente y hacia atrás. Y bueno, aquí, digamos, obviamente, una de las
de los detalles más importantes que yo realmente no me daba cuenta antes, pero una persona me lo mencionó y es que a veces el control no es necesariamente el más, em, ¿cuál será la palabra adecuada? El más suave, porque si se dan cuenta, el robot realmente no está pisando, solo está golpeando el suelo y por eso es que genera el ruido que genera. Cuando uno camina, pues sí, hay gente, ¿no? Que hace mucho ruido al caminar y uno a veces lo escucha y escucha la diferencia y uno también puede caminar suave, pero los robots a veces tienden a golpear el suelo. Están demostrando una de las pruebas más básicas, obviamente las más difíciles, que es caminar sobre objetos desconocidos. Básicamente aquí el robot no está viendo, no desconoce el terreno completamente. El objetivo es caminar hacia enfrente mientras mantiene el equilibrio. Y ellos demuestran que su algoritmo de control lo logra hacer sin importar que el robot desconoce ni la posición, ni los ángulos, ni si estos peldaños se mueven o no. Y de nuevo, el robot no sabe dónde hay escaleras o no, dónde hay gradas o no, y logra subir. Vean, aquí este salto es realmente increíble. Cómo logró superar aquí el cambio de altura. Otra demostración muy interesante. Creo que incluso para los humanos es difícil caminar de esta forma, ¿no? Y vean aquí de nuevo, obviamente es una postura incómoda para realizar la caminata, pero ven que realmente está golpeando el suelo. Bien, y esto ha sido todo el día de hoy. Em, una, Estamos viendo aquí varios, los robots, el robot Artemis, el robot humanoide de Keist. Yo supongo, realmente no estoy seguro, pero supongo que está inspirado en Artemis de alguna forma. Em, bueno, aquí hay otro video en donde ellos básicamente demuestran su viaje, ¿no? Para diseñar este robot. Pero bueno, eso es todo, lo dejamos aquí.